Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hola, hola. Bienvenidos a El narcotráfico y sus verdades, podcast donde estaremos hablando de la vida y la historia de carteles de narcotráfico colombianos y mostraremos la verdad de estos, mostraremos lo feo que es esta vida. En el capítulo de hoy estaremos hablando del cartel de Medellín. ¡Hola! Habla Chelsea Plazas. Habla Camilo Orrego. Habla Valeria Suárez. Habla Johan Sierra. Cartel de Medellín, los extraditables, o el cartel de Pablo Escobar, como se conoce en la novela, fue una organización colombiana criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína, terrorismo, asesinato, entre otras actividades, siendo uno de los principales protagonistas del conflicto armado colombiano entre 1980 y 1993. Se enfrentó en una cruel lucha contra el Estado colombiano y sus instituciones, principalmente en centros urbanos. Simultáneamente mantuvo guerras paralelas con otras asociaciones delictivas como el Cartel de Cali y los grupos paramilitares del Magdalena Medio. Ha sido catalogada como la organización criminal y terrorista más peligrosa que haya existido en Colombia. Este cartel se fundó en 1976. Sus fundadores fueron Pablo Escobar Gaviria, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Fue el hijo de un granjero y una maestra. A pesar de su origen humilde, Escobar se convirtió en uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo, gracias a su papel como el líder del cartel de Medellín, uno de los principales grupos del narcotráfico en Colombia. Desde joven, Escobar se dedicó al contrabando de cigarrillos y a la venta de drogas en pequeña escala, como se menciona y se puede ver en los inicios de la novela. Con el tiempo comenzó a consolidarse como un importante traficante de cocaína y reunió un grupo de socios que lo ayudaron a construir una vasta red de distribución a nivel internacional. Para proteger su negocio, Escobar se involucró en la violencia y la corrupción política, sobornando a policías y jueces, secuestrando y asesinando a sus rivales y oponentes, y financiando grupos paramilitares. Se estima que su organización fue responsable de la muerte de más de 10.000 personas durante su reinado como capo de la droga. A pesar de su notoriedad, Escobar se consideraba a sí mismo como un benefactor para los pobres de Colombia, construyendo viviendas, escuelas, estadios y apoyando a los campesinos. También se dedicó a la política, intentando ser elegido para el Congreso colombiano en 1982, aunque sin éxito. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin en 1993, cuando fue emboscado y muerto por las fuerzas policiales en la azotea de una casa de Medellín. Luego de varios años de intensa persecución, a pesar de su muerte, su legado de violencia y corrupción perdura en Colombia y se ha convertido en un icono de la cultura popular en todo el mundo. Para esta muerte hay muchas teorías, ya que está la teoría que no fue la misma policía, sino los mismos rivales de la mafia quienes organizaron todo para dispararle. Otra teoría es que él mismo se disparó, ya que él elegía una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. Otros tres de estos fundadores de este cartel fueron los hermanos Ochoa. Los hermanos Ochoa son mundialmente conocidos por pertenecer al cartel de Medellín, el cartel más violento, poderoso de la década de 1980 en Colombia. El grupo estaba compuesto por Pablo Escobar y sus socios más cercanos, incluyendo a los hermanos Ochoa. Los Ochoa son Jorge, Juan David y Fabio Ochoa. Los hijos de un respetado abogado colombiano desde muy jóvenes mostraron mucho interés en el mundo de los negocios y comenzaron a incursionar en el tráfico de drogas en los años 70. En 1975 los hermanos Ochoa se unieron a Pablo Escobar y a otros traficantes para formar el cartel de Medellín. El grupo se convirtió en el más poderoso del mundo gracias a su capacidad para producir y distribuir grandes cantidades de cocaína. Jorge Ochoa, el mayor de los hermanos, era conocido como el rey de la cocaína y era el jefe del grupo. Juan David Ochoa, el hermano en medio, era el encargado de la distribución y el lavado del dinero del cartel. Fabio Ochoa, el menor de los hermanos, era el principal contacto del grupo en Panamá y Costa Rica. En 1983, los hermanos Ochoa fueron arrestados en Panamá y extraditados a los Estados Unidos en 1996. Fueron liberados de la prisión de los Estados Unidos y regresaron a Colombia. En Colombia, los hermanos Ochoa se retiraron del tráfico de drogas y se dedicaron a trabajar en la industria de la construcción y la agricultura. A pesar de su retiro, los hermanos Ochoa siguen siendo considerados como prominentes figuras en la historia del narcotráfico y en Colombia. La presencia de los hermanos Ochoa en el cartel de Medellín es un testimonio de la brutalidad del narcotráfico en Colombia durante los años 80.
El cartel cobró la vida de miles de personas en toda Colombia y se convirtió en uno de los grupos más temidos del mundo a pesar de violencia y el caos que causaron. Los hermanos Ochoa siguen siendo recordados como líderes inteligentes y astutos del cartel de Medellín. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, conocido como El León, nació el 25 de diciembre de 1946 en Pereira, Colombia. Era primo y mano derecha de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Desde joven, Gaviria mostró tendencias criminales y comenzó su carrera delictiva junto a su primo. En la década de 1970, ambos se dedicaron al narcotráfico transportando cocaína desde Perú y Ecuador hacia Colombia. Gaviria se encargaba de las finanzas y las rutas del tráfico en el cartel. Fue abatido el 11 de agosto de 1990 durante una operación en la policía colombiana. Griselda Blanco, conocida como la madrina de la cocaína, nació el 15 de febrero de 1943 en Santa Marta, Colombia. Fue una figura central en el tráfico de cocaína en Miami durante las décadas de 1970 y 1980. Blanco fue responsable de una gran cantidad de violencia en la ciudad y su imperio de drogas la convirtió en una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo del narcotráfico. Fue asesinada en Medellín el 3 de noviembre del 2012. Carlos Leder fue otro de los fundadores del cartel de Medellín. El nombre completo es Carlos Enrique Leder Rivas. Nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Colombia. Fue uno de los cofundadores del cartel de Medellín y se convirtió en un importante narcotraficante. Leder es conocido por haber establecido una base de operaciones en la isla privada de Norman's Cay, en las Bahamas, desde donde transportaba cocaína a Estados Unidos en 1987. Leder fue capturado en Colombia y extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua más de 135 años por narcotráfico. Fue liberado en 2020 después de cooperar con las autoridades. Por si no recordamos, él fue el que se enfrentó en la novela con Pablo Escobar. El último fundador o cofundador de este cartel fue José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Nació el 14 de mayo de 1947 en Pacho, Cundinamarca. Fue uno de los líderes del cartel de Medellín y se destacó por su brutalidad y su habilidad para establecer rutas del tráfico de drogas. Rodríguez Gacha amansó una gran fortuna y fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes en 1988. Murió el 15 de diciembre de 1989 en un enfrentamiento con la policía colombiana. Por si nos recordamos, él fue el que le regaló el caballo a Manuela, la hija de Pablo Escobar. Su territorio fue América del Sur y América del Norte y Europa. Sus aliados fueron en México el cartel de Juárez hasta 1992, en el cartel de Guadalajara hasta 1989 y el cartel de Sinaloa hasta 1992. En Ecuador, los Reyes Magos, de filial. En Colombia, los Priscos, el cartel de Cali hasta 1987. Sus enemigos fueron el gobierno de Colombia, el cartel de Cali desde 1987. Desde ahí tuvieron problemas. Los Pepes, Colombia en el cartel del norte del Valle a partir de la creación de los Pepes. El cartel de la costa, las FARC y el gobierno de los Estados Unidos. Ellos operaron desde 1976 hasta 1993. Para terminar nuestro capítulo vamos a dar nuestras ideas. Valeria, ¿tú qué opinas de este cartel? Pues yo opino que este cartel fue muy importante para la historia colombiana y marcó mucho y pues a raíz de todo esto tenemos una gran historia para contar. ¿Y tú qué opinas, Chelsea? Cuéntanos. Pues para mí este cartel fue muy malo, marcó una gran historia en Colombia y dio puerta a muchos jóvenes que quieren entrar a este negocio, ya que ven la vida buena, el dinero, las mujeres ven solamente la vida buena gracias a esta novela, que pueden entrar a la política muy fácil, pero al final no, al final todos los que se meten en esta vida terminan o muertos o en alguna cárcel de 100 a 200 años. Y este sería el final de nuestro capítulo. Nos escucharán en otro capítulo. Bye.